Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Borranita, amigos. Vamos a hablar con Xavi Soler y Paco Quevedo. Vamos a hablar sobre la actualidad, la importancia que han puesto los medios de comunicación al respecto al fenómeno OVNI o sobre los globos chinos. Eso vamos a hablar en principio. Luego nos centraremos de alguna forma en el primer encuentro cultural del misterio aquí en Alpicat el día 15 de abril, en la cual estarán presentando nuestros amigos invitados de hoy sus libros, que también en la segunda parte nos van a hablar de los libros que van a presentar. Bueno, pues amigos, hola, ¿qué tal? Xavi, Paco, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Buenas, hola a todos. Encantado de estar entre amigos y hablando de temas que son bastante más interesantes que la política. Aunque esto de los globos para mí que tiene mucha política por medio. Yo tengo una teoría, ¿eh? Yo tengo una teoría, pero bueno. A ver, A ver, di. Una teoría nada misteriosa, ¿eh? Por otro lado. Yo creo, en mi opinión, que los Estados Unidos le han devuelto una patada a los chinos. Porque en una comparecencia de un portavoz chino, dijo que los Estados Unidos también habían enviado muchos globos espías sobre los cielos de China. Y entonces algún periodista le preguntó, bueno, ¿y ustedes qué hicieron? Y la contestación fue, actuamos con profesionalidad. Eso quiere decir que los derribaron. Y entonces, pero claro, eso en China no sale, no lo hacen público, digamos. Y entonces los americanos dijeron, ah, sí, ¿nos habéis derribado los globos espía? Pues ahora os vais a enterar, yo os derribo los vuestros y ya está. Ahí todo el Pero misterio. pero realmente esto de los globos no sé muy bien a qué viene. O sea, Yo tienen medios tampoco. extraordinariamente sofisticados desde satélites. Mira, un satélite privado, no hablamos de la potencia de los satélites militares, como los de Google, por ejemplo, son capaces de fotografiar la La matrícula del figura coche. o la leyenda que tenga una pelota de tenis desde Sí, 400 sí, kilómetros de altura. sí, Entonces, sí, ¿qué necesitamos un estamos de globo acuerdo. con una especie de aparato enorme colgando con unas... Parece algo hecho a propósito para llamar nuestra atención sobre algo o desviar nuestra atención o quizá alguna historia relacionada con darle trabajo a este nuevo ejército del aire y del espacio que han sacado al unísono un montón de países, entre ellos España, ¿no? Parece que ahora hay una excusa muy buena para desviar dinero y protegernos de esos elementos que por otra parte, sí, han dicho que algunos, o este uno en concreto que han derribado de una manera, parece que ridícula, ¿no? Ahí con un misil, un globo de estos, podían haberlo hecho de muchas maneras y resulta que Con una flechita lo pinchan y se cae. O sea, sí, es que no hacía falta esta parafernalia. Esto parece todo una puesta en escena para algo. Están preparando algo. sí, sí, Eh, sí. eh, y el rollo este, pues a mí me deja un poco pensando en que es una mentira más orquestada entre multinacionales dedicadas a la fabricación de cosas de defensa y que, bueno, pues ahora empezarán a vendernos aparatitos o a decir que hay que meter dinero ahí en el espacio, porque lo que quería decir es que uno es un globo chino, pero ya han dicho que hay otra serie de cosas desconocidas volando por ahí, alguna de ellas ha sido abatida y era una especie de cilindro y podía ser una amenaza. Ya me están metiendo en la palabra amenaza procedente de lugares desconocidos, posiblemente el espacio exterior, y dándole un sentido a la existencia de este ejército del espacio. Para mí Sí, que lo que todo pasa, pasa. Paco, Paco, que esto tiene un efecto boomerang. Primero, han abatido tres más aparte del globo. Y el más grande de ellos era del tamaño, dicen, ¿eh? Del tamaño de un utilitario pequeño. O sea que, digamos que para lo que es un utilitario pequeño en Estados Unidos, unos 4 metros de largo, más o menos. Eso sería un utilitario pequeño en Estados Unidos. ¿Sabes? Un Volvo 470 es una cosa pequeña en Estados Unidos.
y eso son 4,70 metros de largo. Pero claro, aquí el problema ahí es que eso lo han derribado, vale, de acuerdo. Eso quiere decir que todas esas otras cosas que se han ido viendo por los cielos norteamericanos o los mares norteamericanos, que han filmado los aviones de caza, si no los han derribado es porque no han podido. Ya, ¿No? pero en este caso sí, entonces es que quieren demostrar la utilidad de meter dinero en el ejército del espacio para prevenir que vengan del exterior a invadirnos, creo. Pero lo que han derribado es una cosa de Chichinabo, porque además los han derribado porque... No, pero hablamos de Alaska, que decían que era un objeto desconocido, forma cilíndrica, metálico, Sí. y que no sabían si era procedente de aquí. De hecho, le preguntaban a un general norteamericano Sí. y decía que él no descartaba nada cuando le preguntaron Claro, si era de procedencia extraterrestre, ¿no? Pero esto es una respuesta estándar, porque el general al que preguntaron es el general responsable de la defensa del espacio aéreo o de Estados Unidos. Es el general, el máximo responsable de la defensa de Estados Unidos en cuanto a temas aeroespaciales. Claro, preguntaron, ¿y podría ser extraterrestre? Dicen, no descartamos ninguna hipótesis. Pues esto es una respuesta estándar. ¿Hay algún organismo oficial que se encargue de transmitir información, no información, respuestas a la opinión pública? ¿Algún, no sé, de la NASA o un sistema de defensa? En teoría eso depende del Pentágono, que es el responsable de la seguridad. Luego, si tú quieres pedir información que no se ha dado, te puedes acoger a la cosa esta, ¿cómo se llama? La ley de la libertad de información, que es un organismo específico al que tú te puedes dirigir y decir, oigan, ustedes no me están dando información a ese respecto, y ustedes es que no me acuerdo cómo se llama, por la ley, digámoslo así, de la libertad de prensa y de información, ustedes están obligados a dar esta respuesta. Entonces ese organismo, en teoría, está obligado a decir, pues mira, lo que pasó fue esto, ¿no? Pero en principio, información directa, la obligación o la responsabilidad está en quien lo ha dado, en el Pentágono, que es quien ha ido informando en todo esto, y el que ha informado ha sido un general que no sé cómo se llama, porque en la mayor parte de los medios ni siquiera sale el nombre, el general responsable de la defensa, el máximo responsable de la defensa, que es un general del Pentágono, ¿no? Que hace 40 años hubiese sido literalmente el general Ramey, pero además Inri, que era el máximo responsable de la defensa del aire, del ejército del aire de Estados Unidos en el Pentágono, ¿no? Pues el actual Ramey es el que ha dicho todo esto, que es el que está obligado a dar explicaciones, ¿vale? Yo creo que ya al final que están en el último as de la manga para poder explicarse. Por poco la información que se estaba utilizando y dando a la opinión pública es que van a centrarse toda la operación, que debe ser la última ya, que es la defensa de la invasión del espacio a la Tierra, porque no les queda otra. Parece ser... Esto no lo pueden hacer, no lo pueden hacer ellos solos, porque si invaden la Tierra no invaden Estados Unidos, invaden la Tierra. Entonces esto tiene que ser una cosa coordinada con las otras principales potencias. Sí, bueno, pues es lo que está pasando. China, Norteamérica, Rusia, etcétera, etcétera, que poco a poco se pondrán de acuerdo porque hay una invasión. Es la única forma de parar, de paralizar lo que es y que se unan todos los pueblos. Es la única forma. Entonces, no lo veo tan fácil, ¿eh? No lo veo tan fácil. Entre otras cosas porque el gobierno chino es un gobierno muy hermético. En un siguiente, con tal se unan los tres, ¿eh? China, América y Rusia. Pero China tendría que reconocer. Con decir a la prensa que Estados Unidos, Rusia y América se unen por una posible invasión, ya es suficiente. Ya, pero hay un paso previo, que es que la China también, la China acepte o reconozca o diga que en sus cielos hay naves de origen desconocido que no son americanas y que ponen en peligro la seguridad nacional. Y Rusia también tendría que hacer lo mismo, que hay un paso previo, todo esto, que de momento China lo que ha dicho es que ellos también han visto globos espía americanos
y que han actuado con profesionalidad, que yo deduzco que eso es derribarlos. Ahora, también es verdad que estoy de acuerdo con Paco, que sea lo que quieras analizar, no importa que sean elementos químicos o lo que sea, o radiación, o cualquier cosa que tú quieras analizar, lo haces mucho mejor con un satélite de los que tienen los chinos, o los americanos o los rusos, mucho más que con una mierda de globo. Es que además ten en cuenta que este tipo de elementos están muy sujetos a ser derribados por un temporal, por una inclemencia meteorológica, porque se están moviendo en una zona de la atmósfera demasiado baja, donde puede existir todo tipo de inclemencias que pueden tirarlos al suelo. Para mí tiene poco sentido. Y es más llamar la atención que otra cosa. Si te es más propio de la época Roswell que de ahora. Sí, probablemente en unos años en los que la tecnología era mucho más débil y era más complicado subir cosas tan arriba y dejarlas bien puestas observando el planeta, pues cualquier cosa era válida, pero exactamente un globo con una cosa colgando, a mí realmente me produce un poco de risa. Habrá quien diga que como elemento de estudio de la atmósfera sí que puede ser lanzado con ese objetivo, y precisamente con el objetivo de estudio climático esconder un elemento de observación espía sobre instalaciones. Me parece aún así raro. ¿Me escucháis o no? Sí. Sí. Recuerdo que en 1986 se reunieron los rusos y los americanos en Helsinki y firmaron un pacto de ayuda mutua en caso de invasión extraterrestre. Eso ya en 1986. Pacto americano y ruso. Porque se habían dado cuenta de que había unos aparatos que no eran ni americanos ni eran rusos, y ni eran chinos, y se pensaban que estos venían de afuera. Y firmaron ese pacto. Por lo tanto, hay una contradicción intrínseca. Es decir, firmaron este pacto porque hasta ahora, en teoría, todos esos objetos voladores no identificados no los interceptaban. Ahora nos están diciendo que los pueden interceptar. Entonces aquí hay una contradicción intrínseca. Piensa que hemos pasado de los WAPs a los UFOs a los IFOs. O sea, hemos pasado de los fenómenos aéreos no identificados a los objetos voladores no identificados, que son los 3 después del globo, y los objetos voladores identificados, que es el globo. O sea, ahora tenemos 3 fenómenos diferentes: WAPs, UFOs y IFOs. Sí, es una maniobra de nuevo de intoxicación. Mira, yo creo que esta gente, porque se nota una mano que coordina por encima incluso de los gobiernos de los países. Yo creo que hay entramados empresariales que incluyen empresas de abastecimiento militar, sin las que los gobiernos no tienen la potencia militar que desean, y que operan en todos los bandos, porque tienen las materias primas, los conocimientos y las grandes industrias en todo el mundo. Y esta gente yo pienso que es la que debe estar moviendo los hilos en determinadas líneas de información hacia la opinión pública. Con el tema OVNI ha ido pasando a lo largo del tiempo una cosa muy curiosa. Al principio no existía, y sin embargo acabamos descubriendo todo, que se estaba clasificando en secreto algo que no existía. ¿Perdón, Xavi? Conexión perdida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No sé, me ha salido conexión perdida, no sé. Pero ¿me oís? Ahora sí. Sí, bueno, se había quedado todo congelado, o sea que repite. Decía que debe haber un entramado militar industrial del que ya avisaron incluso propios presidentes y vicepresidentes y gente de las cúpulas de mando norteamericanas, que pueden tomar el poder o pueden llegar a tener un poder por encima no solo del gobierno americano, sino de prácticamente cualquier gobierno, porque abastecen y construyen cosas que todos los gobiernos quieren
para tener cierta supremacía o cierto peso en el mundo. La tecnología no es propiedad de un gobierno, la produce una industria, y esa industria muy frecuentemente depende de otra industria que fabrica cosas para ella. Bien, desde este punto de vista hay que tener en cuenta cómo ha evolucionado. Parece que están preocupados por el tema OVNI desde el principio, lo negaron, no existía, y sin embargo hemos descubierto con el tiempo que estaban protegiendo bajo alto secreto algo que decían que no existía. Bueno, con el tiempo se han dado cuenta que negar la evidencia, debido a la cantidad de avistamientos, a la cantidad de testigos, llega a ser ridículo, llega a ser infantil, y han cambiado incluso el nombre hacia ya no es objeto, como decíamos en otros encuentros, objeto, hablas de un objeto, hablas automáticamente de tecnología y hablas automáticamente de que alguien lo ha construido, y tiene que ser una civilización, una sociedad la que construya algo y llegue a desarrollar una tecnología. Y le han cambiado por el nombre de fenómeno aéreo desconocido. Un fenómeno lo puede producir la naturaleza, ya se han quitado de un plumazo la posible existencia de otra civilización. A lo mejor todo es un fenómeno. Bien, y ahora, para intoxicarlo, es decir, hemos asistido con el tiempo a una intoxicación del fenómeno. La industria militar, de defensa, los gobiernos tienen miedo de esta historia y la intoxican continuamente y nos meten una serie de rollos que nos llevan a la confusión para que nunca sea seriamente estudiado y siempre sea ridiculizado o pueda ser fácilmente ridiculizado. Ahora están metiendo unos globos que parecen de juguete de un niño que le ha colgado debajo un trenecito y encima le disparan un misil para hacer el ridículo todavía más. ¿Eso a qué lleva? A que todo es ridículo. Cualquier sistema de defensa utiliza el fenómeno OVNI para intoxicar de alguna forma el fenómeno. Yo creo que no todos, pero sí que hay agencias especializadas desde el principio, grupos designados tanto en Estados Unidos como en otras potencias extranjeras para ocultar e intoxicar y ridiculizar el fenómeno. Ahora quizá están dándole la vuelta a la tortilla y admitiéndolo se han dado cuenta de que además pueden generar un río de dinero que pueden utilizar para sus beneficios, para sus negocios, advirtiendo que sí, vale, pueden ser reales, pero pueden ser una amenaza. Ya están introduciendo la amenaza y de repente empiezan a aparecer cositas volando, desconocidas, por medio mundo, y siempre está detrás la palabra amenaza. Tenemos que protegernos. Intoxicación, ridiculización y además río de dinero. Sin embargo, hay gente que opina de que puede ser un experimento sociológico para controlar el fenómeno, un experimento de cara a la opinión pública para dirigir el fenómeno OVNI. O sea, para controlarlo de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Guiarlo para allí. Ellos, de momento, ya han puesto lo que decís, ya han puesto que han quitado objeto por fenómeno. Sí, pero... Van a quitar el fenómeno por proyecto social. Esto está claro, pero... A partir de aquí van a manipular a la opinión pública hacia donde quieren ellos. Sí, Josep, esto está claro. Mira, ellos cada vez que hacen algo, dedican a más gente para estudiar los resultados. Ahora mismo lo que mejor le funciona es la ingeniería social. Tener el control de la población es lo que siempre ha querido cualquier gobierno que aspire a perpetuarse o a estar mucho tiempo en el poder. Y detrás de esos gobiernos sospechamos todos que hay otros entramados económicos donde acaba gente que ha gobernado, además, ¿no? En estos consejos de administración, que son plenipotenciarios a nivel económico en todo el mundo, hay gente que ha gobernado y que conoce el entramado de la administración. Esta gente se dota, porque tiene suficiente dinero para ello, de ingenieros sociales, que son gente que estudia la psicología, la psiquiatría, gente que se dedica a estudiar, sociólogos, gente que lo estudia todos los aspectos de cualquier programa que pongan en marcha, los van a tener
relacionados, aprendieron mucho de los nazis. Los nazis ya hacían esto con la propaganda. Goebbels tenía un follón de gente dedicada a esto. Pero perdona, hay una cosa, y termino, una cosa extraordinariamente peligrosa detrás de todo esto. Estamos alimentando, y ellos llevan desarrollando algo que empezamos a conocer ahora llamado inteligencia artificial, como mínimo hace 25 años. La inteligencia artificial, llegas a tener un chat con uno de estos algoritmos y no eres capaz, nosotros a nivel calle, nos costaría mucho distinguir si hablamos con una persona o estamos hablando con un algoritmo. Quiere decir, y encima lo están poniendo y la gente está dialogando, es decir, está volcando datos, preocupaciones e inquietudes hacia un algoritmo que controla una empresa particular, que con esos datos y esas inquietudes se va a formar una idea de cómo somos en nuestra casa, en la calle, en la compra, opinando del gobierno. Esto es lo más peligroso que tienen ahora mismo. Nos tienen controlados por todas partes. Saben en qué gastamos nuestro dinero, cuántas veces nos bañamos, cómo utilizamos el agua. Es que prácticamente ya lo saben todos. En qué nos gastamos, en qué compramos. Pero quieren saber más. O sea, es que solamente nos falta de forma psicológica que nos dirijan ellos. Quieren saber más. Mi opinión es que quieren saber aún más. Les queda un pasito, el pasito de adelantarse a lo que vamos a opinar cuando ellos den el siguiente paso. Y esto es lo que van a conseguir con la inteligencia artificial. Ahora van a saber andar con seguridad y tenernos controladísimos, saber quién se va a quejar, quién no. Y además han diseñado internet en un lugar en el que creemos que somos libres para opinar, sin darnos cuenta que cada uno estamos opinando en un entorno cerrado de gente que opina como nosotros. No llegamos a todo el mundo, ni muchísimo menos. Somos 100, somos 1000, punto. En el mundo hay 8.000 millones de personas y nosotros creemos que llegamos a todo el mundo. Solamente falta que sepan qué es lo que pensamos. Sí, de alguna manera se adelantan, ¿eh? Yo pienso que lo que pensamos ya lo saben, es decir, que aquí el tema de qué es lo que nos gusta, todo esto está muy bien, especialmente porque lo utilizan para venderlo comercialmente a las marcas y así se adaptan a los gustos contractuales de la gente. Aquí lo importante, en mi opinión, es la teoría goebbeliana básica, es decir, cómo yo consigo que la gente piense como yo quiero que piense. Es decir, no es tanto saber cómo piensa la gente, sino conseguir que la gente piense como yo quiero. Que eso es lo importante. Todo lo demás tiene un valor económico en tanto en cuanto si saben lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa, pues lo pueden vender o transmitir o hacer que las marcas comerciales tengan acceso a esa información para intentar que yo les compre a ellos eso que yo tanto quiero y me gusta, ¿no? Pero en este caso es más cómo conseguimos manipular la percepción mundial del fenómeno para que yo lo pueda utilizar como a mí me convenga. Y yo os quiero recordar por enésima vez, yo soy muy pesado con las cosas, lo tengo que reconocer, que creo que fue en 2011 un entonces prestigioso economista de una universidad norteamericana, no me preguntéis el nombre ni del uno ni del otro, que dijo que la única forma, estamos en una crisis de estas que tenemos habitualmente, que creo que en 2010 hubo una crisis, ¿no? Me parece, pues poco después. Dijo que la única forma que había de que la economía mundial se recuperase de verdad era una guerra con una civilización extraterrestre, ya fuera real o ficticia. Esa es una posibilidad, digamos. Un antepasado de hace 100 años no pensaba igual como pensamos ahora nosotros. Y un presente durante 100 años más tarde tampoco pensará lo mismo que pensamos nosotros. Por lo tanto, en esa evolución, en ese transcurso de esos 100 años,
saben perfectamente cómo evoluciona la mente humana. No, ¿Cómo evoluciona? no, porque hace 100 años, el primero que descubrió cómo manipular o que instituyó cómo manipular el pensamiento de una sociedad fueron los nazis. Ellos fueron los que instituyeron los decálogos de cómo manipular a la sociedad para que la sociedad piense como yo quiero que pienso, independientemente de lo que piense actualmente. Es decir, a ellos no les importa, a Goebbels, estoy hablando de Goebbels, a ellos no les importa lo que pienses. Quizá. Lo que les importa es ¿Y qué cómo les importa? pensarás gracias a los mensajes que yo lanzo. Es decir, por ejemplo, Goebbels hizo una cosa muy inteligente que creó una radio muy barata y todos los alemanes tenían esa radio. Y en esa radio lo único que se escuchaban eran los mensajes de Goebbels. ¿Eh? Claro, entonces no importaba lo que pensasen los ciudadanos. Lo que importaba era lo que Goebbels conseguía que pensasen, que es muy diferente. Te digo, Sí, por eso te digo que ahora están estudiando cómo ellos conseguirán que pensemos durante 100 años. No, es que no necesitan 100 años, necesitan el ahora. A ellos les importa el ahora, el La mañana hora, por la mañana. ahora ya lo No de aquí saben. 100 años. Ahora ya lo saben, el efecto de No, hace 100 años pasados, No, el efecto de una causa de hace 100 años. Ahora están preparando. no me explico bien. No me explico bien. Imagínate que quieren. Tenga su efecto. Ellos saben cómo trabajar esto. No. Sí. Imagínate que ellos quieren que todo el mundo piense que tú eres un asesino en serie. Pues ¿qué han de hacer? Pues bombardear a la población mundial. El Josep Tico es un asesino en serie. ¿Y cómo lo hacen? En aquella época lo hacían a través de discursos de Goebbels, ahora lo harían a través de artículos de prensa, ya sea escrita o online, escrita por presuntos periodistas, que esto ya se está haciendo ahora, por presuntos periodistas serios y neutrales, en los que informasen que han descubierto que la policía tiene información que dice que tú eres un asesino en serie. Eso lo machacas durante 20 días y de aquí a un mes tú serás un asesino en serie, quieres o no. Ya está. Eso sí es sencillísimo. Este es el efecto producido aquí en Cataluña, diciendo que somos unos que hemos hecho un golpe de Estado, y en toda España ya se está creando que en Cataluña se creó un golpe de Estado. Pues esas son las bases de Goebbels. Lo que pasa es que han sustituido por aquella radio que producían en serie y que distribuían prácticamente gratis a todos los alemanes. Han sustituido esto por una cosa más sutil, que son medios presuntamente neutrales y periodistas presuntamente neutrales, que te bombardean constantemente con una idea hasta que tú llegas a la convicción de decir, hostia, pues si lo dice esta gente, como antes se decía, hombre, pues si lo dice el telediario, ¿verdad? Pues ahora es igual. Pues lo he visto en internet. Ya está, lo he visto en internet y es verdad. Y entonces, con el tema que nos incumbe, que es el tema OVNI, la incógnita que no queda clara todavía es hacia dónde van. Porque todo lo que crean crea contradicciones y crea preguntas y no te crea un escenario, de momento. Porque de momento el escenario que nos han creado y que todo el mundo se ha creído es que han interceptado un globo que se sabe que es chino y 3 aparatos más que no se sabe de dónde son, pero que todo el mundo deduce que también son chinos y que los han derribado, y además para que se vea que han derribado el globo chino, no se han conformado con tirarle un dardo, por decirte una tontería, para que se desinfle, sino que le han enviado un misil para que todo el mundo vea que le han lanzado un misil. Es decir, lanzar un misil contra un globo es el desperdicio económico más grande que se ha visto en el mundo mundial. Pero ya han creado la opinión pública. Hay una cosa. Los americanos han derribado globos espía chinos. Ya está. Ten en cuenta una cosa. Todos los gobernantes, y lo que aspiran a serlo, saben, y hay una comisión de decisión de lo que es real. Esa comisión, o ese censo de decisión de lo que es real, actúa y saben quiénes son. O sea, yo os preguntaría, ¿quién decide
qué es historia y qué no lo es? ¿Quién decide qué es ciencia y qué no lo es? ¿Quién decide qué pasará mañana y qué es imposible que pase mañana? Esa gente ya crean una opción mental, una manipulación mental a toda la sociedad de lo que es real y lo que no es real. Eso lo controlan, ese conjunto. Lo controlan ellos, ya de decisión. Hay un poder de decisión que todos los gobiernos saben quiénes son. Pero ojalá la estructura fuera tan sencilla. Mira, por ejemplo, Sí, ¿quién decide qué noticias salen o no salen en Alpicat Radio? Eso, aquí hay, ¿cómo quien decide? Estos ¿Qué? se ocurrió que deben ser la gente que controla esta radio. Ya, vale. ¿Qué política hay que seguir? Y te dice, esto no lo puedes No, pero espera, que esto es una pirámide. Esto es una pirámide. Capítulo, que esto se alarga. Ya, pero es que esto es una pirámide, porque no es tan sencillo que haya unos individuos ahí arriba que deciden. No, es que esto va de arriba a abajo. Es decir, esto es como una lluvia fina. Es decir, Claro. ¿quién decide las noticias que una televisión emite o no? ¿Quién decide qué noticias emite una radio o no? ¿Quién decide lo que publica un periódico o no? Controlan los medios de comunicación. ¿Quién paga la... Y todas las Espera, ¿quién paga la ¿Qué si no me dejas acabar, macho, no nos vamos a entender, de esa televisión? ¿Qué políticas? ¿Qué puede salir en una televisión? ¿Qué puede salir en una radio? ¿Y qué puede salir en los medios de...? Pero si no me dejas acabar el argumento, no nos vamos a entender. Es que tú no m'has deixat acabar a mí. Vale. Acabe. No. Acaba. A ver, ¿quién paga la subsistencia de esa televisión, de esa radio y de esos periódicos? ¿Vale? Porque claro, si nos fijamos, por ejemplo, en Televisión Española, no informa igual cuando gobierna el PP que cuando gobierna el PSOE. Exacto, por ahí está. ¿Quién controla todo esto? El gobierno. Vale, pues ya está. Pero esa presunción de que por encima de los gobiernos hay una especie de contubernio maligno, no, si no hace falta. Solo hace falta que le interese a un gobierno o a una patronal que controle a parte del gobierno o cualquier otro grupo de presión que controle a una parte del gobierno. Es suficiente, es decir, las cosas no son simples, son muy complicadas. No hace falta que haya un grupo de gente encerrado en una habitación oscura decidiendo cuál es la realidad de mañana. Es suficiente con que haya un grupo de presión suficientemente fuerte y capaz de influenciar en un gobierno de tal o cual manera, o solo una parte del gobierno, para que consigan que ese gobierno con lluvia fina pues subvencione a este medio para que diga esto, este medio, y así es como una red de araña. El control económico. Si no cambiáis estas leyes y estas reglas, no invierto en vuestro país. Si cambiáis esto y esto, invertiremos miles de millones en vuestro país. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, me parece que el problema está en que las empresas invierten igual en Rusia, en la China o en Estados Unidos. No, pero si invierten en Holanda o en España o en otros países, invierten y les cambian las leyes. ¿Y por qué invierten en China que no las cambian? Porque, no sé, ahí no sé si invierten mucho en China, o sí. En China producen coches Volkswagen, producen coches Opel, producen Mercedes, producen todo tipo de coches y producen todo tipo de bienes de consumo. Esos mismos bienes de consumo a los que acusamos y que hacen cambiar las leyes en Europa. ¿En qué condiciones? Sabemos las cosas. Pero mucho mejores que en Europa. Mucho mejores. Para ellos sí. A ellos. Claro. Pero ojo, no se salten las normas, que van automáticamente fuera. Pues date cuenta, pero en cambio invierten igualmente, ¿no? Es decir, que la economía, lo importante de la economía no es la inversión de una empresa, lo importante de la economía que son los intereses y la facilidad de inversión, nada más. Luego, que sean de derechas, de izquierdas, les importa tres pepinos. A ellos lo único que les interesa es tener
unos intereses razonables, una facilidad de inversión razonable y una capacidad de mantener sueldos bajos razonables, ya está. Y aquí más y después Gloria. Va, eso es un tema muy interesante que continuaremos otro día, porque me parece muy interesante. Y a entrar en el capítulo de que, bueno, el día 15 tenemos una reunión cultural, la primer encuentro cultural del misterio aquí en Alpicat. Si me permitís solamente un apunte final de lo que habéis dicho y de dónde viene, por ejemplo, en España la culpa de que no se tenga criterio para la hora de opinar y ser libres. Creemos que somos libres, pero esto no es real. No opinamos libremente y ellos se están encargando de que no notemos esa falta de libertad a la hora de opinar. Y te lo resumo fácilmente. Desde que yo empecé a estudiar de chiquitito ha habido 8 leyes de educación diferentes. Esto es lo que lo dice todo. ¿Cómo llegamos a pensar a través de la educación? ¿Cómo llegamos a opinar a través de la educación, de los medios y de gente a la que respetamos, que creemos que tiene criterio? Sin darnos cuenta de que todos están influidos por un determinado color que nos lleva a decir que Colón era genovés, o era catalán, o era castellano, o era de Dios sabe dónde. No somos libres para opinar y mucho menos somos libres en internet, donde nos meten en rediles, como acabo de decir, llenos de gente que opina como nosotros y potencian una opinión posiblemente equivocada. El gobierno se interesará en que esa opinión sea favorable a los que están mandando y creará las leyes para perseguir con el beneplácito de los demás a quienes saquen los pies del tiesto. Es decir, no estamos viviendo en una sociedad libre y yo creo que cada día lamentablemente menos. Y la inteligencia artificial, como digo, va a contribuir a ello enormemente y los ovnis acabarán siendo una amenaza de invasión extraterrestre y apoyaremos que derriben cualquier trasto y nos reiremos de quien hable de que son buenos. Y con esto he acabado. Bueno, pues yo he venido aquí a hablar de mi libro, que conste. Y si no puedo, me voy. Si no me voy, exacto. Va. Os voy a invitar a presentar vuestro libro. ¿Quién empieza? Venga. Va, empiezo yo que tengo más. Venga, a ver. Amigos, tenemos una reunión aquí en Alpicat, en la cual estará Xavi Soler y Paco Quevedo presentando su libro. ¿Qué encontrarán en vuestro libro diferente a lo que se ha escrito hasta hoy en día? Bueno, primero OVNIS Caso Abierto, que los fieles seguidores de este programa, de este excelente programa de misterios que presenta Josep Ticó, recordarán que hace 10 años ya lo presenté. Esto es una actualización que la he hecho por 2 razones. Una, porque de manera casual volví a encontrar los archivos originales del libro que había perdido y entonces decidí reeditarlo, pero con unas pocas actualizaciones. Porque, por ejemplo, hablo de personas que hace 10 años estaban vivas y hoy están muertas, entonces no puedo hablar en presente. Y además he añadido 2 capítulos, uno de las cosas de las que no hablo, porque estoy seguro que la gente piensa, hombre, ¿por qué no ha hablado de esto? ¿Y por qué no ha escrito de lo otro? Y otro, una actualización precisamente hablando de los WAPs y de todas esas inversiones extrañas y esos vídeos que han aparecido de pronto de ovnis captados por aviones. Lo más curioso es que, como que he tenido que releerme todo el libro para volverlo a maquetar, me ha sorprendido que la mayor parte de las cosas que dije hace 10 años siguen siendo válidas hoy. Y han pasado 10 años sobre el tema OVNI. Y a mí me gustaría mucho que la gente que no lo ha leído todavía, que no lo leyó en su momento, lo comprase ahora y pensase cuando lo está leyendo, aunque yo ya lo repito dentro del libro, que ese libro se escribió hace 10 años y se publicó hace 8. Y las cosas más o menos siguen igual. Esto por un lado. Luego, si quieres, ya concretaremos temas concretos de los que hablo. Xavi, déjame decir una cosa, que
aquí en Alpicat, el día 15, tendréis la oportunidad no solamente de hablar con los autores del libro, sino que os lo firme, y adquirirlo aquí en Alpicat, ¿de acuerdo? O haberlo comprado previamente en Amazon y traerlo para que lo firmemos. En mi caso, por ejemplo, es tan fácil como entrar en el buscador de Amazon y poner libros OVNI de Xavier Soler. Y entonces aparecen los 3 libros. Este y este otro, que está en catalán y en castellano. El original es este, que es Contacta de Sanedrart desde Faragon. En castellano se titula igual, Contacto de Sanedrart desde Faragon. Y es ficción, en principio. Yo me invento que recibo un paquete en mi casa por un misterioso mensajero, me entrega un sobre sin nombre, sin dirección y sin remite, preguntan por mí, yo lo cojo y cuando levanto la vista el misterioso mensajero ha desaparecido y dentro hay una comunicación extraterrestre. El tema es que yo cuando lo escribí prácticamente como se escribe una psicografía, una escritura automática, tal como me venían las ideas a la cabeza. Yo en una tablet, os puedo enseñar la tablet y todo, para que veáis el movimiento. Esta tablet, ¿veis? Con esta tablet escribí el libro. Y tal como me venían las cosas a la cabeza, yo las escribía, las pasaba al ordenador y en el ordenador las maquetaba y así día a día. Entonces yo me pregunto, ¿eso se me ocurrió a mí o fue un mensaje que recibí? Porque ahí explica muchas cosas de los antiguos visitantes, presuntos antiguos visitantes extraterrestres, incluso de la Atlántida, de cómo viven en sus planetas, por qué vienen, cómo vienen, qué limitaciones tienen en su interacción con la Tierra y los terrícolas. No sé, aquí su concepto del tiempo. Bueno, Paco lo ha leído y sabe que es un libro muy interesante. Yo, efectivamente, recibí de manera inesperada y sorpresiva esta Navidad un paquete con una felicitación de Xavi Soler y su libro, y que fue muy gratificante. Y por supuesto lo leí. Os puedo decir que es un libro diáfano, se puede leer en poco tiempo. Quien sea muy lector es capaz de leerlo el mismo día, sin duda, y te haces una idea, te sientes inducido a creer que es verdad. O sea, es que parece que te tienta la historia a creer que todo es real y que alguien efectivamente de alguna manera te ha pasado al inconsciente su historia y tú la has transcrito. Bueno, yo quiero pensar que es ficción, pero uno se siente efectivamente tentado a creer que esto es una realidad porque es muy coherente y porque tiene una serie de respuestas que perfectamente entrarían en una posible explicación de muchas partes del fenómeno. Yo te felicito porque es fácil, es diáfano, directo y muy concreto, va a lo que va. Muy bien, Xavi, yo realmente me lo pasé muy bien leyéndolo. Xavi, ¿puede ser un libro futurólogo? Bueno, en realidad, a ver cómo me explico. En realidad lo que intenta el libro es explicar todas aquellas preguntas sobre el fenómeno OVNI que se hace la gente y de las cuales no tenemos una respuesta más que teorías. Y aquí lo que se intenta es, o la intención, entiendo yo, del libro, es decir, bueno, si un extraterrestre estuviese delante mío y me leyese la mente y supiese lo que yo me estoy preguntando, ¿qué me iría contestando, ¿no? Es decir, si yo estuviese pensando, ostras, ¿y cómo venís? Entonces él me diría, sé que estás preguntándote cómo venimos. Pues mira, pam, 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 lo hacemos así, seguimos estas etapas, tenemos estas cosas prohibidas, podemos hacer estas cosas,
Y luego yo pensé, hostia, ¿cómo veis en vuestro planeta? Mira, yo ya veo que estás pensando, quieres saber cómo vivimos, pues mira, pam, pam, y te lo explica, ¿no? Este es el concepto del libro, es decir, que es tal como nació, es decir, yo pensaba, ostras, ¿y esta gente cómo vienen? Y entonces me venía una respuesta, y yo la escribía. ¿Y esta gente cómo deben vivir en su planeta? Bueno, yo escribía. Y yo pensaba, ¿y qué limitaciones deben tener? Pum, pum, y me venía. ¿Y qué pasó en la historia antigua? Y pum, 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 y me venía, ¿no? En el libro se habla de una época de vergüenza en la que hicieron cosas que no tenían que hacer y que tuvo consecuencias y que además para solucionarlo lo empeoraron más lanzando armas de destrucción que hicieron desaparecer todo un continente y mataron a millones de personas, ¿no? Entonces me dice, pues fue la vergüenza sobre la vergüenza y a partir de aquí nunca más. Y también explican que ellos también vivieron ese proceso que estamos viviendo nosotros de estamos a punto de destruir nuestro planeta, ¿no? Antes de evolucionar. Y además nos dicen una cosa, pensad que vuestro planeta sin vosotros puede vivir perfectamente, Sí. pero vosotros sin vuestro planeta no podéis vivir. Esto es buenísimo. Sí. Es sencillo, pero es buenísimo. Perfecto, esto es perfecto. Sí. No Y miréis, esa es el kit de la cuestión. la ciencia ficción de hace unos años hoy es realidad, ¿eh? Claro. Bueno, pues quizás algún día tengamos la posibilidad de tener un extraterrestre delante y hacerle una entrevista. Lo que pasa es que según Sanedrar, esto no va a pasar nunca. Según Sanedrar, esto no va a pasar nunca. Porque tiene absolutamente prohibido un contacto tan directo como para aparecer en una televisión, en una radio, no sé qué. Eso está absolutamente prohibido. Xavi, explícanos los variantes que has puesto, las cosas nuevas que has puesto. El otro, pues mira, en el otro las variantes que he puesto es algún capítulo en el que hablaba de una persona viva, lo he tenido que rehacer, sobre todo de un periodista norteamericano que para mí es, que tendría que mirar cómo se llama, que para mí es el ejemplo de cómo ha de ser un periodista que es capaz, que hacía talk shows, pero que era capaz de hablar igual del fenómeno OVNI que de entrevistar a un presidente de Estados Unidos, ¿no? Porque aquí hay, mira, os voy a decir los capítulos que hay. Hay un capítulo que habla de creyentes, de escépticos y negacionistas, que yo creo que es muy interesante porque normalmente se atribuye el hecho de ser escéptico a ser un negacionista. Yo creo que son conceptos totalmente contrapuestos, porque un escéptico duda, esto lo he dicho yo ya 1000 veces en este programa, pero me gusta repetirme como el ajo. Un escéptico es alguien que duda de lo que sabe y de lo que no sabe. Y que por lo tanto siempre intenta ver si lo que él cree que no es o lo que él cree que es realmente es así. O sea, está constantemente analizando las cosas, dispuesto a cambiar aquello que ayer afirmaba que era cierto. Mientras que un negacionista es alguien que simplemente niega una cosa, sea como sea. Y un creyente es lo contrario. Acepta una cosa como cierta, reviente quien reviente. Claro, luego están el análisis de los testigos, que es muy importante ver cómo afecta lo que vemos, oímos, o lo que queremos ver y oír, cómo llega hasta nuestro cerebro y cómo podemos tener una percepción errónea de lo que realmente ha pasado. Y lo hago apoyándome en la neurociencia, pero en escritos de neurocientíficos reconocidos, para que nadie diga que yo me lo invento. Y bueno, hay un montón de capítulos. ¿Por qué no contactan abiertamente? Pues ahí también expongo teorías. Hay una conspiración OVNI. ¿Cómo funcionan los mass media en referente al fenómeno OVNI? ¿Fe y ciencia son compatibles? Luego están las cuestiones ausentes, que es todo aquello que en su momento no publiqué. Y después hay la actualización de OVNIs caso abierto, que hablo de los WAPs
y de cómo ha llegado el tema del concepto WAP y cómo hay cosas que aún estamos por ver por qué han pasado sobre el tema WAP, ¿no? También tienes sobre humo, Xavi. También, sí, eso es lo que serían los contactados, que como que uno es una cosa muy made in Spain. Explico lo que pasó, incluso doy la dirección web de UMNO Internacional Studios, no sé cómo se llama, no me acuerdo, y sí, claro, y claro, la explicación que tenemos, que tampoco acaba de cuadrar con lo que sabemos, ¿no? Porque claro, tantos años escribiendo un solo tío, parece una cosa muy poco racional. Pero es que además el fenómeno humo sigue existiendo. Lo que pasa es que no es noticia, pero el fenómeno humo sigue existiendo, sigue vivo, sigue activo a nivel internacional. Entonces, ahí hay algo que también se nos escapa, ¿no? Y lo pongo como ejemplo de lo que es el contactismo, ¿no? Que el contactismo tiene muchas aristas y tiene muchos tipos diferentes. O sea, está el contactado, que ni es contactado ni se cree lo que dice, pero que saca una pasta, digamos. El contactado que se cree lo que dice y es honrado y que normalmente se arruina. Y luego están todos los casos intermedios, ¿no? Están las sectas, está, en fin, hay un montón de grises y claroscuros respecto al contactismo, en el que la gente no suele parar atención. Yo conozco contactados que son absolutamente honrados, se creen, al menos ellos se creen que son contactados, que eso no quiere decir ni que lo sean ni que no lo sean, simplemente que ellos son sinceros al decir que son contactados y nunca serán ricos. En cambio hay otros contactados que a mí me levantan muchas sospechas que sí que se han hecho ricos, digamos, ¿no? Y han ido cambiando su explicación de lo que les decían sus contactos extraterrestres, la han ido cambiando desde el 74 hasta hoy, amoldándose a lo que ellos veían que la sociedad era más capaz de aceptar en cada momento, ¿no? Claro, y esto pasa en todos los aspectos del fenómeno ovni. Yo para mí que los peligrosos son los que mienten, pero saben que mienten. Eso claro, y encima se hacen ricos. Bueno, pues ya saben, amigos, Xavi estará aquí, Xavi Soler, con sus libros, estará aquí el día 15 de abril en la primer encuentro de cultura El Misterio en Alpicat, 15 de abril. Él nos contestará a las preguntas que queráis, os firmará los libros y aquí tendremos una charla muy coloquial. Bueno, vamos con el del Paco. Ya se ha acabado, ¿no, Xavi? ¿Xavi, se ha terminado? Sí. Yo estoy deseando hablar del libro de Paco Pepe. Venga, Paco. Bueno, mi libro es una recopilación que voy haciendo de todos los casos que he investigado sobre el terreno. Bueno, a mí pues, me contacta gente, descubro algún caso y con mis medios me desplazo al sitio, si puede ser con gente sensitiva, con expertos que tienen medios muy sofisticados o con mis propios medios de grabación, cámaras, infrarrojos o detectores de cualquier tipo de energía, campo electromagnético y demás. Me desplazo y durante unos días, incluso a veces he estado 15 días, como el caso de la Torre de la Calahorra, que fui en 2 ocasiones, 2 semanas, y después estuve también con un equipo de Cuarto Milenio. Me voy allí y espero a ver qué ocurre. Entrevisto a la gente y me traigo un montón de información que nunca había procesado. Yo todo esto siempre, desde los años 80, en que empecé a preocuparme de este fenómeno por un suceso peculiar que me ocurrió a mí mismo, lo que he hecho es acumular información para obtener respuestas yo. Y bueno, pues últimamente tengo 1,20 metros de papeles conseguidos a través del tiempo que quiero ir sacando. Y en este caso he elegido los 5 sucesos extraños que más me han llamado la atención y los he puesto en un librito. Los 5 casos investigados sobre el terreno, la estructura que tienen son todas la misma. Expongo cómo llegué al caso, cómo lo descubro, cómo me acerco a él, expongo la investigación realizada,
algún suceso extraño o curiosidades que han rodeado esa investigación. Posteriormente propongo una serie de explicaciones que puede incluso a veces tener la ciencia. La ciencia opina sobre determinados aspectos medidos en una de estas investigaciones. Pues hay partes de la ciencia que también pueden ser aplicables y alguna de ellas incluso la ciencia ha desarrollado determinadas respuestas a determinados fenómenos. Lo expongo y después posibles explicaciones tanto dadas por expertos sensitivos, psicólogos que me han acompañado, y por último mi propia explicación o lo que yo he sentido o cómo veo yo que puede tener explicación dentro de un pensamiento normal, lo que he medido, cosas extrañísimas que incluso han registrado los aparatos. Recuerdo uno de los casos, que es el primero del libro, entre interrogaciones, se titula Arcontes o sombras de la mente. Esto ocurre con mucha frecuencia, el fenómeno de fantasmogénesis, de aparición de sombras o de visitantes de dormitorio, a veces tiene una componente mental, psicológica o de tensión o de alteración de una conciencia alterada por la situación vital que sea, o momentánea o permanente, y produce efectos rarísimos. Nuestra mente tiene capacidades aún por descubrir, como todos sabemos, que pueden llegar a tener efectos materiales visibles, que incluso las máquinas pueden registrar. En este caso, recuerdo haber realizado barridos de fotos y en uno de ellos yo no veía nada y la chica que estaba conmigo decía: pero no lo ves, si está ahí la luz, ha salido de allí. Y bueno, pues en varias de las fotos apareció la luz que yo no vi. Sin embargo, electrónicamente deben trabajar en un rango infrarrojo, según dicen los expertos, que las máquinas digitales sí son capaces de recoger, el ojo humano no, y alguna gente sensitiva sí puede también visualizarla. Bien, pues este primer caso sería uno de ellos, te leo el resto. El segundo caso, los humanoides de Alaurín el Grande, un caso en el que una pareja que se fue a escuchar música al monte a una hora del atardecer, noche, principios de la noche, pues se vio rodeada de una serie de humanoides que salían de un agujero en el suelo y estuvieron traumatizados y durante años no volvieron a ese lugar. Seres de 1,20 m. Bien, pues yo busco a lo largo de la historia y ese tipo de seres son descritos en Sudamérica, son descritos en África, son descritos en Asia, en los países nórdicos tienen muchos de estos seres. Y bueno, ¿de intraterrestres? Se puede hablar de intraterrestres, hay quien habla de elementales de la naturaleza, o se puede hablar de seres que de alguna forma trabajan en alguna dimensión de esos mundos paralelos que alguna parte de la ciencia también contempla. Hay hasta 9 dimensiones aceptadas por parte de la ciencia en diferente nivel de vibración, que no podríamos verlas por ese distinto nivel de vibración, pero que por alguna causa en determinados lugares pudieran dar lugar a que seres de ese otro lado vinieran a inspeccionar este. Puede ser una civilización intraterrestre o incluso extraterrestres que aprovechen oquedades para habitarlas, residir y desde ahí salir a estudiar el exterior. Pues también es una teoría que no se puede decir que sea imposible. Hay multitud de casos en los que de alguna gruta o de alguna cueva subterránea se han visto aparecer algún tipo de ser. Hay un tercer... Me parece que se llama Akakor, en la cual hay un ser que explica, una persona que explican que hay ciudades subterráneas que se comunican unas con otras allí en el Amazonas, y que las calles que se comunican unas con otras puede ir 2 o 3 personas andando de pie tranquilamente. Sí, la crónica de Akakor. Sí, por ejemplo, en la Cueva de los Tallos también se ha dicho
que se han visto una especie de seres que por allí llaman Sunkis, y que son los guardianes del acceso a un mundo subterráneo en el que habitaría una civilización muy avanzada. Estos Sunkis serían los protectores de que no accediera nadie de nosotros, de nuestra civilización más retrasada, a ese mundo, ¿no? Serían una especie de guardianes. De hecho, hay quien los ha visto, incluso se dijo que aquella famosa misión de Neil Armstrong con la corona inglesa se topó con ellos y pudo registrar incluso pasos de personas allí dentro que no consiguieron ver. Bueno, pues yo doy toda esta serie de explicaciones como posibilidad de explicación a este tipo de encuentros. El encuentro, por supuesto, si está aquí es porque después de darle muchas vueltas, entrevistar muchísimas veces a esta pareja, el caso me pareció genuino. No tienen nada que ganar, de hecho eran muy esquivos, me costó muchísimo trabajo acceder a ello y no les fue nada agradable recordarlo, especialmente a las chicas. Las chicas tuvo un pequeño trauma con esto, puesto que se sintieron muy amenazados. Ellos estaban en el coche lo rodearon y consiguieron que arrancara. Fue como en las películas, no arranca, se acercan los seres, no arranca, siguen acercándose y al final, entre los nervios, consigue arrancar y consiguen largarse de allí sin que nada ocurra. Pero ella estuvo muy traumatizada. Hay un tercer caso que titulé Conexión entre Mundos. Conexión entre Mundos apareció en Cuarto Milenio. En Año Cero están la mayoría de estos también publicados. Y allí lo que ocurre, hablamos de la Torre de la Calahorra frente a la mezquita, un lugar con miles de años de historia. Esas piedras tienen miles de años, muchas de ellas, y ahí ese lugar ha sido prisión, ha sido orfanato, ha sido colegio, ha sido un puesto avanzado de defensa de entrada a la ciudad por el puente romano de Córdoba, desde los romanos. Aquello está lleno de sufrimiento y de miles de historias. Yo allí llevé a una sensitiva que sacó una historia que reflejo aquí, extraordinaria, de alguien que murió, pasó su juventud allí, casada con el jefe, el capitán de la guardia, y allí se marchitó la pobre chica esta. Y bueno, al final ocurre una cosa que lleva al capitán de la guardia a ser posiblemente la figura que hace ruido por la noche y aparece allí. Uno de los responsables de mantenimiento tuvo un encuentro extraordinario que me contó muy particularmente. Hubo otra serie de personas que también han tenido encuentros, pero no han querido que los refiera. Pero la Torre de la Calahorra en Córdoba, que hoy es un museo, el Museo de las Tres Culturas, tiene dentro alguna cosa, alguna energía excepcional. Yo refiero cómo es posible que haya sitios que parece que tienen registrado un evento doloroso que ha ocurrido en un momento lejano del tiempo, y cuando llega alguien parece que sintoniza y se recrea el evento. Ocurre en muchos lugares donde ha habido sufrimiento, accidentes, incluso hay por ahí Belchite, creo que es donde ocurren, se recrea una especie de batalla de la Guerra Civil Española. ¿Por qué ocurre? ¿Dónde queda eso grabado? Bueno, yo doy una explicación. Hay partes de la ciencia y hay gente de ciencia que afirma, por ejemplo, que el agua puede guardar una memoria. Todo tiene agua, cierto grado de humedad, incluso las piedras tienen cierto grado de humedad. ¿Sería posible que hubiera grabadoras naturales que guardaran un evento y que alguien sensible sintonizara con esa frecuencia y pudiese oír perfectamente lo que ocurrió e incluso traspasar esa sensación a un aparato? Bueno, propongo este tipo de cosas. El cuarto caso se titula Guardianes Invisibles y trata de una pareja. Paco, déjame, algún oyente que nos esté escuchando puede preguntar, ¿eso tiene que ver algo con Shambhala, el reino de Agartha, o es otra cosa? Bueno, el reino de Agartha y Shambhala para mí es más que nada un ideal, aunque en ese ideal se define algo que tendría que ver con los humanoides de Alaurín el Grande, con un mundo subterráneo donde hay una ciudad extraordinaria, donde una civilización de elegidos
o de almas grandes, de gente iluminada, habita y tiene un control o ejerce un seguimiento de la Tierra, y dicen que incluso puede tener aquí fuera actuando a personas que intentan que no nos descarriemos demasiado hasta que nuestra conciencia crezca lo suficiente para abandonar la idea de autodestrucción. Más que nada es una idea, pero podría ser real y viene a hablar de lo que definían en la Cueva de los Tallos, que los Sunkis protegen a una civilización del interior de la Tierra muy evolucionada que estaría interviniendo en el exterior para conseguir que abandonáramos o descubriéramos nuestra polaridad caínita. Somos todos hijos de Caín, lamentablemente, porque Abel murió a sus manos, y Caín tiene algún día que descubrir su propio mal y superarlo. Como hijos también nos toca. Sería una idea filosófica más que una realidad, aunque efectivamente hay alguien por ahí, creo que de apellido Roerich, que afirmaba haber visitado al rey del mundo allí y que efectivamente existía. Roderich. Efectivamente, perdón. Nicolás Roderich. Eso, bueno, pues este señor parece ser que sí, estuvo allí y define que hay un rey del mundo que lidera una sociedad que intenta influir o alumbrar el buen camino que debe llevar la nuestra, y que ahora mismo en la generalidad lo tenemos olvidado. Y el último caso sería el extraterrestres en Ojén, que es un pueblo de Málaga, Ani y la profecía. Y son varias historias en una, donde yo me he visto implicado. Me he visto implicado y donde me han dado mensajes que efectivamente se han ido cumpliendo en el tiempo. Y no tengo manera de decir que no es real porque me ha pasado a mí. Añadí una última página en la que me dieron un mensaje en los años 2020, 2021 y 2022 de que había varias rocas acercándose a la Tierra y que iban posiblemente a impactar en el sur de Argentina allá por finales de enero de 2023 o principios de febrero. No ha ocurrido, pero ojo, sí ha ocurrido que una piedra llamada, te lo voy a decir, 2023 BU ha pasado a 10 veces menor altura de la que hay muchos satélites, es decir, a 3.500 kilómetros de altura, y encima ha pasado por esa zona de la Tierra, por el sur de Sudamérica. La han desviado. A mí en varios contactos, uno o dos de ellos dijeron que sí impactaría, y otro de ellos dijeron que posiblemente la desviarían. Esta roca tenía el tamaño de una hormigonera. Si eso llega a impactar con el planeta, forma un festival de primera. No ha ocurrido lo que principalmente advertían, que era un impacto que llevaría a la humanidad a empezar a reflexionar y a unirse. No se ha llevado a cabo. Decían entre Punta Arenas y Ushuaia, pero justo por ahí, a 3.600 kilómetros de altura, que es nada, rozando, ha pasado una roca del tamaño de una hormigonera. ¿Por qué por ahí y por qué justamente el día 26 de enero? Finales de enero me dijeron, principios de febrero. Curiosamente, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, es una noticia que ha pasado bastante desapercibida, pero esta noticia de que había rocas acercándose y pasarían o impactarían en esa zona de la Tierra, pues yo la vi en varias sesiones de Ouija desde 2020. No sé cómo. Bueno, ahí lo tengo todo escrito y estoy deseando que me vuelvan a invitar estos grupos a una sesión de Ouija para preguntar qué ha ocurrido, dónde están las rocas que iban a impactar, o si es esta que la han desviado y por qué lo han hecho. ¿Por qué no nos abandonan a nuestro destino? Este es el libro. Quien quiera, Paco Quevedo, puede poner en Amazon, le aparecerá Encuentros con el Misterio, y son 5 historias absolutamente reales, con todos los detalles que ocurrieron mientras
las investigaba allí en el lugar de los hechos. Muy bien, amigos, ya sabéis. Hay una cosa que tengo que reprochar a Paco, es que por 3 puñeteras páginas el libro no tiene 250 páginas, tío. Claro, 247, ¿dónde se ha visto? O sea, tendría que ser 250, hostia, son Pero 3 bueno, páginas más que tenías que escribir. Pero vamos a ver, 247 escritas y luego tiene una solapa y tiene otras 3 que completan las 250, más las 2 tapas, 252. Es un número más feo todavía. Pero por otro lado tengo que decir que el libro es fácil de leer, ¿eh? Sí. No es que le esté devolviendo la pelota a Paco, yo lo tengo aquí. Paco tuvo a bien enviármelo y es Hombre, fácil qué de leer. menos, tenía que castigarte después de enviarme tú a mí eso que me enviaste. No, pero he de reconocer que yo cuando un libro me engancha no lo puedo dejar. Es decir, me da igual estar 2 horas que 3, que 4, que 5 y lo tengo que acabar. Y me hice una tetera así de grande por una noche y me senté con el libro y hasta que no lo acabé no pude parar. Bueno, pues amigos, Tampoco no es difícil de leer, ¿eh? Oyentes de Rimas de Casa Nostra, Tío. acaba, Xavi, acaba. Perdón. No, que digo que además el libro es fácil de leer, no es de aquellos libros que para llenar páginas te están explicando lo mismo 4 veces y llega un momento que dices, tío, esto ya me lo has explicado antes de otra manera. Explica la cosa como la de explicar, con sus palabras, a veces un poco alambicadas, pero con sus palabras. Y bueno, la presentación tiene alguna de las presentaciones, ¿verdad? Tiene sensaciones personales que yo tuve allí y bueno, y a lo mejor soy un poco literario, pero muy poquito, porque luego la experiencia está contada tal cual, pues. De vez en cuando se desata y es un poquito alambicado, pero está bien, queda bonito. Y a mí lo que particularmente me gusta es lo que ha comentado antes él, que hace una cosa que generalmente nadie hace. Normalmente cuando tú lees un libro de misterios, ya sea de ovnis, paranormal o lo que sea, cuando acaba el capítulo del caso en cuestión dicen, y esto era esto. Y claro, tú ya quedas condicionado y dices, bueno, pues si era esto. En cambio, Paco pues ofrece una serie de alternativas posibles, incluida la que él considera que podría ser la buena, pero eso te abre un abanico mental a la hora de juzgar lo que has leído que te ayuda a decir, bueno, pues para mí esto debe ser esto, ya está. O para mí debe ser aquello, o para mí debe ser lo que dice Paco. Pero no te obliga a tener una solución, que eso es lo que a mí más me molesta en la mayor parte de libros, ya sean de ufología, de parapsicología, no sé qué, que te dan, quieres que no, una explicación que a lo mejor a ti no te convence para nada y dices, bueno, pues si no hay otra, pues o esto es mentira o esta es la explicación. En cambio, Paco te dice, bueno, pues esta es la explicación lógica, la explicación científica, la explicación paranormal y mi opinión. Y usted quédese con lo que le dé la gana. Que a mí me parece que es lo más razonable y lo más sano mentalmente que se puede hacer. Gracias, Xavi, tienes un gran criterio, como todo el mundo sabe. Como no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera, no. Vamos, amigos, ya sabéis, en Amazon tenéis los libros de Xavi y Paco. También os invitamos el día 15 de abril, junto con Xavi y Paco, a hacer el primer encuentro cultural del misterio aquí en Alpicat, juntamente a 3 escritores más, que más adelante también sacaremos. De momento estamos hablando con Xavi y con Paco, en la cual han explicado sus libros que presentarán aquí. Gracias, amigos, hasta el día 15 y nos vemos, nos encontramos, ¿de acuerdo? Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Adiós, adiós. Adiós.